Muy bien, entonces, muy buenas tardes para todos y todas. Es una alegría y un placer compartir con ustedes sobre ese tema de misión que viene anteriormente de un sacramento muy importante en nuestra vida, que es el sacramento bautismal. Y en eso, y ahí está nuestra motivación o nuestro impulso para, para la misión, porque en el bautismo somos renacidos para una nueva vida en Jesús, ¿verdad? En Dios y para su reino. Y somos de Cristo para siempre. Entonces, el objetivo de nuestras reuniones, de nuestras clases, es para que analicemos y recordemos estos compromisos bautismales y podamos ver cómo reconocer y reforzar el contenido de esta consecuencia del sacramento del bautismo y cómo afecta la misión de la iglesia, ¿no? Que es la misión de Dios en verdad, para la cual somos llamados a participar, ¿no? Y bueno, nosotros en la reunión anterior, en la clase anterior, vimos algunos textos bíblicos sobre misión y cada uno de nosotros, cada una, normalmente tienen sus textos preferidos, ¿verdad? Con los cuales nos identificamos más de cerca. Entonces, los textos, cuando los traigo, son textos con los cuales me identifico más yo mismo con ellos. Y, pero en lo general, he visto que otros comparten también esta fundamentación. Vimos algunos textos y recordando, estamos desarrollando una reflexión con base en las 5 marcas de la comprensión anglicana de misión, que fue desarrollado por la Comunión Anglicana y está en un libro especialmente llamado, en un libro editado en inglés, Life Wedding in Mission, Global Anglican Perspective. Y, y el texto de la clase pasada fue escrito por una obispa joven de la diócesis de Lesoto, y a quien le gusta acompañar la movilización de la iglesia en el mundo anglicano, en la comunión anglicana, va a encontrar la diócesis anglicana de Lesoto, podrá conocer la obispa Vicencia y podrá ver algunas liturgias fantásticas del pueblo africano y cómo ellos son muy animados para alabar a Dios con sus voces maravillosas y con sus danzas tan lindas, ¿verdad? Eh, Me encanta ver, por ejemplo, cómo danzan de forma tan alegre en el movimiento de la comunidad, yendo hasta cerca del altar para llevar sus contribuciones, sus donaciones, su diezmo para, para la iglesia. Es muy lindo. Entonces, les aconsejo a buscar, quien tiene acceso a Internet, a buscar y ver la experiencia de la Iglesia Anglicana de Lesoto. Bueno, ella nos habló sobre la tercera marca o comprensión anglicana de misión y, y nosotros sobre atender a las necesidades humanas, responder a las necesidades inmediatas que nuestros hermanos y hermanas presentan, y vimos cómo los principios norteadores para nosotros están en la Biblia, y ahí vimos cómo Dios creador nos crea
y al ver todo lo que creó, dice que lo mejor que él creó fue el ser humano, ¿verdad? Su imagen y semejanza. Qué lindo esto es recordar esto y reasumir el gran compromiso que tenemos de ser imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y ver cómo Dios es un Dios misericordioso que se compadece de su pueblo, que viene para libertarlo. Y ahí está un fundamento fantástico para la fe de todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús retoma eso. Pero el éxodo y cómo Dios los acompaña, está, destaqué el amor al prójimo, los 10 mandamientos, destaqué también cómo Jesús se presentó en los evangelios y también destaqué cómo es importante que reconozcamos que lo que hemos aprendido de la tradición de la iglesia, que todo lo que somos y tenemos son regalos, son dádivas de Dios para nosotros. Y con ello, con todo eso, lo que tenemos y somos, somos animados a adorar a Dios con eso y a expresar Dios a través de todas esas cosas que somos y tenemos. Entonces, en el ejercicio de la misión, todo lo que somos y tenemos está involucrado ahí, es vehículo de la presencia de Dios. Entonces, y también he recordado o hemos recordado siempre las 5 marcas de la misión y, y, y es importante que siempre tengamos muy presente que la misión es de Dios, como decía inicialmente, siempre al iniciar nuestra reunión, la misión es de Dios y Dios nos llama, nos vocaciona, nos habilita para que sea posible que participemos de la misión. Entonces, cuando eh, recordé algunos textos sobre eso y me acuerdo bien que un texto que al reverendo Alfredo le gusta mucho es sobre misiones, cuando es Dios es el que nos envía, ¿verdad? Y Alfredo decía, me gusta mucho el texto de cuando Jesús envía a sus discípulos Lucas dos a 10. dos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la referencia? Lucas 10, Lucas. Lucas Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y también allí parece que van a anunciar que Jesús viene, ¿verdad? Pero cuando estamos nosotros en misión, siempre recordemos que Dios ya está allá, ¿verdad? Nosotros vamos a facilitar con nuestro testimonio, vamos a facilitar para que esta presencia sea desvelada, para que esta presencia la puedan ver las demás personas allí. Entonces, y eso fue lo que recordamos anteriormente, ¿no? Y, y hoy tenemos presente algo que ya hicimos algunas referencias también en nuestra reunión pasada, ¿verdad? Y principalmente cuando recordábamos sobre que de ir más allá de suplir las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, un poco más allá, ¿verdad? Y que nos preguntáramos por qué están con esas necesidades, ¿verdad? Y entonces la cuarta marca o la cuarta comprensión anglicana de misión es tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad. Y después a esta cuarta marca
fue acrescentado enfrentar toda índole de violencia. Lo que fue acrescentado es buscar la paz y la reconciliación. Entonces, enfrentar y superar, buscar superar toda clase de violencia y, eh, y buscar transformar las estructuras injustas en la cual vivimos en la sociedad, pero también ahí somos animados a ir un poco más allá, ¿verdad? Buscar siempre la paz y la reconciliación. Y, y esta, todas las marcas de la misión, también esta, lógicamente, están muy presentes. Yo pude participar de algunas reuniones de la Comunión Anglicana como obispo primado en el tiempo que fui primado de Brasil y oí de muchos otros primados y también de la primada de Canadá. En aquel momento era la única mujer, hoy son dos, está la de Canadá y está la de Brasil, también son dos mujeres en el grupo de primados actualmente. Y allí, en el senso común, en nuestra palabra como líderes de la iglesia, siempre hicimos referencia a esta comprensión de misión que abarca estas 5 marcas. A veces con una referencia muy clara a las 5 marcas de misión, otras veces con una referencia implícita a esta comprensión de misión, ¿verdad? Y sin embargo, hay tensiones muchas veces en la comprensión de un pueblo u otro, de un teólogo u otro, ¿verdad? Sobre evangelismo y misión, por ejemplo. Hay tensiones en la comprensión de eso, pero por lo general se comprende que estas 5 marcas no son cosas que se puede departamentalizar y hacerlo único como aspecto de la misión, pero son independientes, pero también interdependientes, y la misión en la visión holística, en la visión más global, ¿verdad? Todos estos aspectos de la misión necesitan necesariamente estar involucrados, implícita o explícitamente. Y esta cuarta marca, yo como hemos hecho otras veces, esta experiencia de buscar transformar estructuras, de buscar enfrentar todo tipo de violencia y superarla, y de buscar relaciones de paz que lleven a la reconciliación. Vean qué cosas importantes hay ahí, están ahí en esa marca, que tiene a ver con nuestro quehacer, ¿verdad? De la experiencia de fe y vida de fe diaria, ¿verdad? Eh, y entonces, si quieren compartir algo para que no me quede solamente yo hablando en uno de esos aspectos de enfrentamiento, de injusticias de la sociedad, de, de busca de superar la violencia y paz y reconciliación. Yo creo que 4 sí, temas. para que tome agua, obispo. Sí, sí. No sé, como que ahorita en el momento que estamos viviendo es súper crucial, ¿no? Ahorita con las violencia que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, al momento que menciona la cuarta marca de transformar estructuras, ¿no? En la que enfrentamos la violencia de todo índole, buscamos la paz y la reconciliación. O sea, ¿cuál es nuestra respuesta, no? ¿Cuál es la respuesta a lo que está pasando ahorita con estas guerras? O sea, sí, sí, o sea, sé qué hacer, pero ¿qué más podemos hacer tenemos el conflicto en Medio Oriente, tenemos el conflicto en Ucrania, tenemos conflictos en diferentes partes de África? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta, no? Más que
orar y pedir por la gente, lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos realmente buscar un cambio que vaya con nuestro trabajo, que vaya con esta misma marca, ¿no? Mm, Se dice tratar de transformar, o sea, más bien tratar o transformar o buscar transformar más que tratar, ¿no? sí, sí, sí. No sé, no sé. La Es traducción, complejo. esa palabra tratar queda un poco, vamos a Ujú. decir, no es tan fuerte, ¿verdad? No, Pero sí, no sé cuál es la respuesta, ¿no? O sea, muchas ujú. veces, ¿cuál es la respuesta? Una respuesta balanceada, ¿no? Sé que están matando muchos niños por allá en Gaza, pero también se mataron mucha gente en Israel. Entonces, no sé cuál sea la respuesta que debemos dar, ¿no? Más que orar y cómo intervenir para que haya un alto al fuego, ¿no? Entonces, Ujú. accionar con nuestros políticos, etcétera, pero no sé qué más podemos hacer. Bueno, es un comentario así nada más. Me llegó a la mente ahorita para que tome agua, pero Tomé agua y no sé si alguien quiere tratar de responder de alguna forma a lo que ajá, el reverendo Alfredo eh, levanta. Tenemos respuestas ujú. para eso. Sí, Tenemos. sí, y existe, bueno, sí hay las posiciones de la Iglesia Episcopal, las posiciones de eh, sí, pero no sé, como que es un tema bien, bien complicado. Como que, Yo, ujú, yo siento que en la pregunta que hace cuál es nuestra experiencia, ujú, lo primero que empecé a pensar es en nuestras comunidades, donde hay injusticia, pero por quizá miedo o por conservar una estructura, no levantamos o no decimos nada o nos quedamos callados. Pero hay bastante injusticia dentro de la misma iglesia, dentro de nosotros que, que predicamos sobre los compromisos bautismales, y etcétera, etcétera. Y cuando se llegan a tomar decisiones de la vida de la congregación o de la comunidad, esas injusticias siguen estando ahí y ni se ven. Um, yo siento, yo siento que sí, ahorita en realidad el mundo en general hay bastante violencia. Ah, pero en nuestro mundo de día a día también hay bastante violencia e injusticia y que nos está llamando a una reconciliación y nos está llamando a un cambio y nos está llamando a revisar nuestras instituciones, incluso nuestras formas de actuar tradicionales. Sí, que la pandemia nos vino a como a sacudir un poco, pero como que queremos regresar otra vez a lo mismo. Y yo siento que ahorita es buen tiempo para observar y para reflexionar acerca de esto, de esta cuarta misión, de esta cuarta misión que es luchar por la justicia y la reconciliación. Sí, sí, qué bien, qué bien. Em, Dos cosas muy importantes que están dichas ahí, ¿verdad? Primero, que miremos nuestra propia realidad, a partir de dónde estamos. Estamos en una comunidad, ¿verdad? Estamos en una diócesis, estamos en un barrio, estamos en una ciudad, estamos en un estado. Entonces hay algo bien cerca de nosotros, ¿verdad? Que es muy importante que miremos. Y está toda esa problemática tan difícil de comprender de las relaciones internacionales, ¿verdad? Y yo creo sí que los cristianos son, no sé si en la clase o en una de las predicaciones que hice hace algunos días, eh, esa es la ventaja de cuando somos mayores, ¿verdad? Uno puede decir,
no sé dónde dije eso, no sé si les dije eso. Bueno, cuando somos mayores podemos hacer eso. Pero, yo hice referencia a los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando fueron presentados al pueblo de Dios, e hice referencia al texto de Levítico 19, cuando Jesús lo trae de allí y lo pone junto con el mandamiento de amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a sí mismo. Jesús trae esos dos mandamientos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio y Levítico. Y, y en el Antiguo Testamento estaba en un contexto en que los pueblos vivían una relación basada en el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y, y ahí entonces Dios presenta nuevas reglas para que nos relacionemos como pueblo de Dios y para que nos relacionemos incluso con los extranjeros y los inmigrantes, ¿verdad? Y con las mujeres solas y con los niños y con y como las relaciones entre los propietarios de tierras y los sin tierras, ¿verdad? Entonces, fue una gran novedad el mandamiento de Dios en su contexto. Ya no, ustedes son llamados a vivir ya no por la antigua ley del ojo por ojo, diente por diente, pero en una nueva relación que es una relación fraterna y de cuidado con el ser humano. Y cuando el Levítico dice, ama a tu prójimo como a sí mismo, es una gran revolución, Dios mío, en aquel contexto, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo una gran revolución, ¿verdad? Porque hay una tendencia de que vivamos nuestras relaciones todavía con la antigua ley del ojo por ojo, diente por diente. Y me parece que así veo, ¿verdad? El terrible atentado de Hamas en contra de Israel, ¿verdad? Terrible atentado, más de 1000 murieron, si no estoy equivocado. Y hombres, mujeres, niños, Dios mío, terrible, terrible. Pero en la regla del ojo por ojo, diente por diente, Israel va allí y ya son como 10,000 muertos. Y de esos 10,000 muertos, son como 5,000 niños o más, ¿verdad? Como 4,000, 3,000, 4,000. Sí, sí, por ahí. Ajá. Entonces, pero eso no se ve solamente ahí en ese contexto. Todavía el contexto de violencia está muy presente en nuestras relaciones, ¿verdad? En que se mata por muy poco. Yo veía una noticia de Brasil hoy en que un señor eh, se enojó con un vendedor de dulces en la esquina y mató al vendedor. No sé bien el contexto, pero seguramente no era una situación para que sacara la vida de otra persona. Seguramente no era, pero la violencia está muy, muy, muy en la piel, muy, muy presente, ¿verdad? Y como instrumento de manifestación en busca de reparación o justicia. Pero el mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento, fortalecido por la palabra de los profetas, de los salmos y de los profetas, y después recordada por Jesús, entonces es que somos llamados para actuar diferentes, con padrones diferentes. Y eso yo hago referencia hoy, aquí también en nuestros textos que vamos a ver ahorita. Destaqué algunos. Y me parece que todavía vivimos como la vieja criatura, el viejo hombre, ¿verdad?
no como gente renacida en el Espíritu Santo, gente renacida del bautismo. Y ahí entonces, como gente renacida, es necesario que tengamos nuevas relaciones dentro de la comunidad, ¿verdad? Normalmente en ese tiempo en que las comunidades están revisando sus presupuestos, ¿verdad? Por ejemplo, que lo económico no esté por encima de lo humano y de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos muchísimo con el presupuesto de la comunidad o de la institución, ¿verdad? Que es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero no puedes estar por encima de las necesidades de las personas, del cuidado con nuestros clérigos, del cuidado con las personas que trabajan en la iglesia y del cuidado con los feligreses y las familias que toman parte de la iglesia y del cuidado con la misión de la iglesia donde nuestra comunidad está, ¿verdad? Entonces, normalmente los presupuestos nos limitan, ¿verdad? O nos hacen decidir por una cosa que no siempre es lo más importante de acuerdo con los padrones del reino de Dios, ¿verdad? Eh, bueno, no tenemos todas las respuestas. Esto es, tenemos también que tener muy presente, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas. Buscamos respuestas, buscamos la verdad, tenemos parte de la verdad, tenemos parte de las respuestas. No sé si quieren, bueno, vamos a tener enseguida otro momento para compartir un poquito más, pero a mí me gusta, como les dije, compartir siempre textos de este momento del Éxodo y de la llegada en la tierra prometida, del establecimiento del nuevo pueblo en la nueva tierra. Y entonces de Deuteronomio recuerdo que Dios se presenta como aquel que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al inmigrante dándole pan y vestido. Nos recuerda Deuteronomio 18. Como muchas veces algunos, principalmente de algunos cristianos que no están muy de acuerdo con la visión que la iglesia episcopal aquí en otros lugares ha desarrollado con referencia a, por ejemplo, a la sexualidad humana, ¿verdad? A veces traen textos sobre sexualidad humana que quieren negar la posibilidad de las diferentes expresiones de sexualidad humana y quieren negar lo que la iglesia ya ha decidido, ¿verdad? Pero miren qué cosa linda encontramos en Deuteronomio 10, ¿verdad? Cuando el pueblo está organizándose en la tierra prometida. También en Deuteronomio 16, busquen la justicia para vivir y tomar posesión de la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, es lindo mirar este camino de la justicia que lleva a tomar posesión de la tierra, es vivir con dignidad en un espacio donde tú puedas producir, comer y vivir, ¿verdad? No es solo tomar posesión solo por tener más posesión, pero es para vivir la justicia y tener vida. Y el salmo, de los salmos, uno que me gusta más, algunos traducen que la justicia el salmo 85, que la justicia y la paz se besan, otros traducen que la justicia y la paz se abrazan. Bueno, la traducción siempre hay un problema del que busca traducir, ¿verdad?
pero a mí me gusta que la justicia y la paz se besan o se abrazan, está bien, no pueden vivir una separada de la otra, ¿verdad? La paz y la justicia no pueden vivir separadas, ¿no? E Isaías va a recordar eso, la paz es obra de la justicia en el texto que está distribuido ahí para todos. Recuerda Isaías 32:17. Y uno que me gustaría que leyéramos, ¿quién tiene la Biblia ahí? Isaías 58, 6 a 8. Dice, pero en realidad no es así, está diciendo Dios. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, visiten a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Qué lindo texto, ¿verdad? Sí. El ayuno que agrada a Dios y que nos hace brillar. Ujú. Fantástico. Yo lo pedí que lo leyeran para que pudiera estar grabado en nuestra reunión también, ¿verdad? Y no solo en el texto que quizás algunos no van a leerlo. Y entonces, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo hacer con que Dios se alegre por nosotros? ¿Cómo podemos ser seres que iluminan, seres iluminados y personas que iluminan, ¿verdad? Haciendo eso. Son cosas muy concretas, ¿vieron? Muy concretas. No hay nada ahí que de elaboración filosófica, ¿verdad? Muy concreto, muy concreto. Entonces, eh, se habla poco sobre ayuno en la iglesia, ¿verdad? Muy poco. Y cuando se habla es aquello bueno, que relacionado con nuestra espiritualidad y con nuestra oración, ¿verdad? Que podamos realmente no comer un día y estar más concentrado y disponible física y espiritualmente para la oración, para la devoción, eh, para una experiencia de espiritualidad. Pero eso es bueno y hace bien a aquellos que lo experimentan. Pero tenemos, como hemos recordado, que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Entonces, tengamos bien presente Isaías 58, 6 a 8. Y luego destaco algunos textos del Nuevo Testamento, como el texto del Día de Todos los Santos, Mateo 5, las bienaventuranzas, que recuerda bienaventurados varios, ¿verdad? En varias situaciones, los que tienen sed, eh, hambre y sed de justicia, los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia, esos tendrán su recompensa, esos verán a Dios, estos agradarán a Dios, esos son bienaventurados. Entonces, la paz y la justicia están ahí eh, en el contexto de las bienaventuranzas. También en el propio Mateo, en el Sermón del Monte, estará en el capítulo 6, busque en primer lugar el reino de Dios y su justicia.
Vean, y lo demás será acrecentado, ¿verdad? Continúa el texto. Mas también hay el enfoque sobre la justicia es que debemos buscar no cualquier justicia, ¿verdad? Y especialmente no la nuestra, que estará muy mal, pero la justicia del reino de Dios. Y el otro clásico texto de la misión también, que está en Juan 20:19, Jesús llega y les da la paz a los discípulos, a sus seguidores, a sus discípulos, la paz esté con ustedes, y dándoles la paz, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y los envía. Es un texto también bien característico y mucho utilizado para fundamentar nuestra comprensión de misión. Y un otro texto que me gusta mucho es de Pedro. eh, Pedro, la primera carta de Pedro 3:11. La carta de Pedro es un texto muy difícil, ¿verdad? Mm, Muy difícil, por el contexto en el cual fue escrito y para quién fue escrito y cómo sufría la comunidad para la cual fue escrita, ¿verdad? Pero ese texto me gusta mucho, es que la paz es el camino. Es 1 Pedro 3:11. Busquen y practiquen la paz. Busquen y practiquen la paz. La paz es el camino. Entonces, traje esos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que me parecen muy importantes que los recordemos porque nos apuntan posibilidades de vivir la paz y la justicia más de acuerdo con el sueño de Dios para nosotros, más de acuerdo y más de acuerdo con el reino de Dios y sus principios. Entonces, en el texto que fue enviado para ustedes, yo recuerdo que nuevamente que bíblica y teológicamente debemos de tener presentes que el término justicia no se refiere a nuestros padrones normales de justicia que tenemos en nuestra sociedad, que infelizmente son muchas veces muy injustos, ¿verdad? Y ahí cuando recordaba, cuando leías Isaías, Beto 58, recordaba lo primero, liberten los prisioneros que fueron aprisionados de forma injusta. Y, y eso es una regla, me parece, común en muchos países. Brasil no es diferente. Como 60 o 70%, si no estoy equivocado, de las personas que están en prisión en Brasil están prisioneras sin tener un juicio finalizado. mm, Entonces no fueron acusadas, no pasaron por un juicio y ahí están prisioneras por varios años. ujú, Y hay muchas gestiones para que cambie eso, ¿no? mm, Pero es muy difícil. Hay movilizaciones de derechos humanos mm, que normalmente, como en todo lugar, los que se movilizan por derechos humanos son descalificados, ¿verdad? Porque ujú. en tesis que querrían defender personas no muy buenas, ¿verdad? No Pero sé, también es el negocio, no será también el negocio, perdón que le interrumpa, no es el negocio de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos las cárceles son privadas, ¿no? En el caso de inmigración, ujú, las cárceles es un grupo, no me acuerdo del nombre, pero cuando luchábamos con la cuestión de promover la cuestión de una justa comprensión de inmigración, se analizaban por qué muchos están detenidos, porque las cárceles tienen que tener una cuota, entonces ganan por preso.
Entonces, esa es una cosa que tenemos aquí en Estados Unidos, que es, Ajá. las cárceles son privadas, entonces ganan en base a los precios. No sé en Brasil No, cuál sea no, el no objetivo de son tener, privadas, no son no sé privadas. por qué tengan tanta gente metida en la cárcel, ¿no? Alguien tiene que ganar de ahí, o sea, porque te cuesta muy caro tener gente ahí en la cárcel, Sí, no sé. cuesta muy caro, seguramente. Más caro que un estudiante en la Ujú, escuela, ujú, en ujú, términos de inversión del Estado. ujú, Bueno, son injusticias, ¿verdad?, de la sociedad, que ujú, vamos, eh, que son cosas que no están muy lejos de nosotros, ¿verdad? ujú, Vamos a ver después algunos ejemplos. ujú, Y también otra cosa que es importante que busquemos la comprensión original de la palabra paz en la Biblia, eh, que es shalom, ¿verdad? Que muchas veces la oímos pronunciar y la traducimos simplemente por paz, pero la palabra shalom involucra mucho más que una paz interior, ¿verdad? Tiene a ver también con eso, pero tiene a ver también con la paz con los demás que están alrededor nuestro y tiene a ver con todas las cosas con las cuales nos relacionamos, ¿verdad? Entonces, en una paz que abarca a mí mismo como individuo, que abarca mis relaciones con los demás y que abarca nuestra relación como parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces tiene a ver con la economía, con la política, con el medio ambiente, tiene a ver con todo. Esta es la shalom de Dios. Entonces, cuando decimos paz, nos referimos a esta paz también comprendida como shalom de Dios, ¿verdad? Es así, Alfredo y Beto, ¿verdad? Están con micrófonos. Perdón, oh, perdón, tiene que ver con Shalom, eso también es bienvenida, ujú, es dar Ajá. bienvenida, es aceptar, es el estar, Ujú, ujú. ujú, y, por eso tiene ese alcance mucho más que ujú, un estar contento con uno mismo, sino que ujú, implica el otro, Sí, sí, implica sí. lo que Ujú. está alrededor. ujú, Y esa bienvenida también, ¿es, Beto? Qué bueno que recordaste ese aspecto muy interesante, ¿verdad? Esa bienvenida en los pueblos se- semíticos, eh, Semitas. semitas se expresaba de forma muy concreta, ¿verdad? ujú, Cuando llegaba, tú le alcanzabas un recipiente con agua para que ujú, se lavara, para que se refrescara. Entonces, ser bienvenido era ser recibido así, eh, con agua para refrescarse, con comida para comer si estuviera con hambre, ¿verdad? Entonces, es todo es bien concreto eso, ¿verdad? No es ujú, solamente, qué bueno que estás aquí, bienvenido, ujú, punto. No, representaba algo más, ¿verdad? ujú, Y eso vemos claramente en la Biblia, ¿verdad? Y me acordé ahora cuando los tres ángeles visitantes visitan a Abraham y Sara, ¿verdad? Y toda la bienvenida, ¿verdad? Venga para la tienda, refresquense, vamos a matar un novillo y vamos a hacer fiesta, tenemos visitantes, ¿verdad? Ilustres. Entonces, muy lindo, muy lindo. Y, y, exactamente, y, ujú, y creo que lo presenta bien Jesús cuando lo critican, cuando Magdalena estaba eh, lavándole los pies y él Ah, dice, tú no me ofreciste, yo llegué y no me ofreciste para lavarme las manos. Y dice, en cambio ella con sus lágrimas ha lavado mis pies. Y hace ese contraste de lo que es la bienvenida. seguro, seguro. Bien sí, recordado, muy lindo ese texto que recordaste. Bueno, y un momento de diálogo más sobre experiencias. Hablamos,
Alfredo trajo aquella pregunta sobre esas relaciones internacionales. Beto trajo esa situación contextual de dónde estamos, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia iglesia. Y yo podemos hablar un poco más sobre experiencias sobre estos aspectos de la cuarta marca. Ujú. Yo hice, les envié y Beto lo envió para el grupo el libro del perdón, Ujú. que fue escrito por el arzobispo que fue Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu. anglicano Desmond Tutu Ujú. y su hija Mapu Tutu. Y, y es un libro que eh, fue inspirado en el proceso de reconstrucción de nuevas relaciones en África del Sur después del régimen político del apartheid, dirigido por líderes políticos blancos, ¿verdad? Y de cómo buscaron ese camino del diálogo, del perdón y de la reconciliación para que pudieran establecer nuevas relaciones y ahí buscar reconstruir el país sobre nuevas bases, en un país en que había muchas tensiones y muchas marcas de violencia en, que el pueblo africano sufrió del pueblo descendiente europeo blanco, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad de visitar África del Sur en un programa de la Comunión Anglicana que se llamaba Parceros en la Misión, Ujú. Partner in Mission. Y, y allí visité comunidades congregaciones solamente de personas negras y congregaciones de personas mulatas y de congregaciones de personas blancas y cómo estaban bien divididas, ¿verdad? Ujú. Y también visité pueblos que lo llamaban de homeland, pero pueblos dueños de la tierra que los echaron afuera de las ciudades de los blancos Ujú. y solo podían entrar en la ciudad con autorización para hacer los servicios. Trabajadores sirvientes de familias, trabajadores de algún comercio, entonces solo podían venir para eso. Pero eso es una parte de toda la violencia que sufrieron por años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconstruir un nuevo país marcado por la violencia endémica, ¿verdad? Y étnica tan fuerte? Y ese libro les aconsejo que lean porque va a hacer referencia, uno puede aplicarlo incluso en nuestras relaciones personales, seguramente, en nuestras relaciones en la comunidad, en nuestras relaciones en el vecindario donde estamos, en nuestras relaciones en el país donde estamos. Y, y fue una experiencia de, él trae ejemplos allí en el libro de personas que ejercieron la violencia sobre otras y cómo estos que fueron agentes de violencia se encontraron con personas que sufrieron la violencia y pudieron frente a frente uno hablarle, tú me violentaste, y el otro decir, realmente lo hice, te pido perdón. Y ahí el arrepentirse, el llorar, el abrazarse y el decidir perdonarse. Es algo que, Dios mío, es emocionante solamente
leer ya es emocionante, imagínate. Cuando uno pasa por una situación así de reconciliación, es fantástico. Bueno, hice referencia a este libro del perdón, entonces reconciliación es un aspecto muy importante de la cuarta marca. Si tienen algún ejemplo que les gustaría decir, yo veo que Alfredo ya hizo referencia una u otra vez de cómo se involucra All Saints Pasadena con la cuestión de la buscar transformar estructuras y acompañar personas que buscan readquirir sus derechos fundamentales, ¿verdad? No sé si quieres compartir algo o Maribel no habló nada hoy, es una mujer muy experiente de la iglesia, si quiere decir algo sobre la paz, sobre la justicia, sobre superación de violencia, sobre la reconciliación. Sobre All Saints, Alfredo. No, yo digo que una de las cosas que hace All Saints es parte es un énfasis que lleva mucho tiempo, es como una marca que lo que ha hecho es desde las épocas desde que llegó uno de los rectores hace muchos años, él empezó a protestar en contra de la guerra de Vietnam. Estás hablando de los 60, ¿no? Entonces eso marcó mucho, mucha gente se separó de la iglesia porque estaba protestando contra la guerra de Vietnam. Entonces hay una participación, hay una tradición, ¿no? De proteger los derechos de los más indefensos, ¿no? Entonces, lo que se hace cada domingo siempre se busca una acción para poder cambiar. Entonces, siempre se busca que la gente firme cartas contra, bueno, si hay una petición eh, X, por ejemplo, ahora la petición de este domingo va a ser que la gente escriba a sus representantes para que presionen el Congreso para que paguen alto al fuego, ¿no? En el Medio Oriente. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces tú puedes, más que rezar, sí rezas, pero escribes cartas al Congreso, ¿no? Escribes cartas participas, ¿no? Donas, luego mañana se abre también se sugiere a la gente que participe, si quiere donar para el Episcopal Relief and Development, para los hospitales de Gaza. Entonces, siempre hay algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, una cosa que hice fue trabajar con la cuestión de inmigración. Trajimos gente mayor de México que no habían venido, una reunificación, es un programa que es único, que solamente puedes traes a las familias mayores, que no se han reunido con sus hijos, que no tienen documentos, entonces pudimos traer varias gente en cuestiones de... Entonces ahí estamos trabajando. Am, bueno, o sea, es una cosa que es lo que hacemos, ¿no? Pero sí, no sé qué más. Maribel, ¿no tiene nada usted que decir? Yo recuerdo, no estuve en ese movimiento, llegué cuando los últimos años de Padre Bill Lison estuvo en All Saints. Él abogó mucho por los derechos ahora le llaman LGBT y más, algo así. Él trató de incluirlos dentro de lo que es ese servicio. Incluso había muchos cuando se hacían esos dos servicios a las 10 de la mañana los domingos. Entonces, él venía, esa iglesia a la que él llegó en Highland Park tenía solo un servicio en inglés. Cuando él llegó, hizo el servicio en español. Lo puso al mediodía. Y esa congregación llegó a ser hasta de 400 personas en una misa. Wow. Lo que ahora somos 35, 50, 60,
En ese tiempo eran como 400 personas. Wow. No cabíamos en esa iglesia. No es muy grande, pero no cabíamos. Al lado de las bancas había sillas en los confesionarios listas para cuando hubiera más gente. Y la gran mayoría de ese servicio de español llegaron mucha gente que venía de muchos países. Él los acogió y Mm. la cosa más interesante que ellos se sentían identificados con él, a pesar de que él es un americano, pero él iba a la escuela con un puertorriqueño y él aprendió a hablar como los de Puerto Rico. Mm. Así que él decía que él era de Puerto Rico Mm. y mucha gente le creía. Mm. Entonces, yo siento que él levantó eso y tanto que los 18 años que él estuvo ahí, siempre abogando por esos derechos, siempre Mm. viendo las necesidades. Hasta la fecha no entiendo cómo es que le alcanzaba a él el tiempo, porque tenía organizaciones que él conocía y refería a la gente. Eh, a mí me pasó un caso personal con él porque yo llevaba a la escuela a mi hija mayor y conocí una señora que yo la veía llorar mucho y le decía, pero ¿qué pasa? Y es que creo que la había engañado el esposo. Yo no sabía que el esposo no era el papá de sus niños. Y le decía, bueno, dime qué te detiene aquí cuando yo supe que no era su papá. Cuando es el papá, yo por mí lo digo, ¿no? Es el papá y vas a buscar la forma de ver cómo se arregla esto por las criaturas. Pero no era el papá de los niños. Y ella intentó suicidarse. Y yo le dije, no es posible. Solo estás pensando en ti y no en tus hijos. En ese rato yo llamé al padre y le dije, necesito su ayuda. Necesito que hable con alguien. Y me dice, tráela. Para ese tiempo yo no manejaba, me fui en el camión con ella, bueno, toda una travesía. Cuando cuando ella estuvo hablando con él, le refirió a un lugar. Ese lugar está, quizá Padre Alfredo sí lo conoce, está por ahí por la York y la 62. Se llama Hathaway, algo así, No y sé. les dan consejería. No sé, consejería gratis. Ajá, les dan consejería. Ujú. Pero cuando ellos vieron el problema que traía la señora, la llevaron al hospital. Y en el hospital, lógico que iban a llamar a la policía, iban a llamar al trabajador social. Y lo que le dije al padre, padre, tiene 2 niños. Y me dice, Leo, se los van a quitar, porque van a decir que emocionalmente no está bien. Y me dice, ¿tú te puedes hacer cargo de esos niños? Y le dije yo, sí, porque yo puedo abogar porque no se los lleven a ningún lado y se queden contigo. Y le dije, sí, no hay problema. Entonces, en el transcurso de eso, pudo ella recuperarse y bueno, no se la llevaron, no la recluyeron a ningún lado. Los niños estuvieron con ella.
pero a eso me refiero cuando hay ciertas cosas que como ser humano tomamos esas malas decisiones, ¿no? Entonces, también me hizo recordar su libro a uno que yo leí hace tiempo. Lo escribió un rabino. El libro se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Yeah. Ya conozco este libro. Harold S. Kushner. No sé si lo pronuncié bien, pero Yeah. él, después de que muere su hijo, escribe ese libro. Yeah. Famoso. Muy famoso, sí. Muy famoso Bueno. ese libro, pero el razonamiento que él hace es que Dios no manda las enfermedades o el sufrimiento como un castigo, sino porque algo que hayamos hecho o queramos aprender o que tengamos que aprender. Simplemente Dios no nos lo manda, dice, o el mundo obedece ciertas reglas naturales que ni siquiera Dios puede cambiar. Entonces eso es Muy bien, algo, a mí me pasa muy seguido con las Ujú. personas, apenas quizá porque estoy ahí en la iglesia, llega gente, se pone a platicar conmigo. Hay una muchacha que ahorita perdió a su mamá hace 2 meses y por allá anda, la encuentro a veces llorando y le digo, mira, está bien, si eso te hace sentir bien, llora, desahógate, porque dice que después de llorar viene la felicidad. Inconscientemente, después de que lloras, te puedes reír. Y si eso te sirve para desahogarte, está bien. Quizá yo estoy mal, pero siempre les digo, es que el Dios que ve uno, cada quien, el Dios que ve es diferente. Quizá yo no veo el mismo Dios que tú ves. Le dije, mi razonamiento es porque yo veo mi Dios de acuerdo a las necesidades espirituales que tengo en este momento. Yo no le puedo llegar a decir a alguien que se le acaba de morir su madre, todo va a estar bien. A ella no le importa en este momento si ya está con Dios, está con donde esté. En ese momento lo importante es su dolor. Sí, sí. Bien. Qué linda experiencia nos traes, Maribel, de tu ah, como persona, como parte de la iglesia, como persona de fe, y seguramente te buscan no solo porque estás allí, pero te buscan porque tú tienes un corazón misericordioso y te sensibilizas con las personas, que me alegro oír tu testimonio y deseo que Dios continúe a bendecirte y a tu familia. Me acuerdo de otro testimonio que diste, que tenías una camioneta grande y eso fue muy importante que pudieras tenerla porque también por un tiempo cuidaste de hijos de otra familia, ¿verdad? Como si Sí, fueran tuyos y ahora un otro momento. Y entonces, muy lindo oír tu testimonio y eso nos fortalece a todos nosotros en nuestra fe. Muchas gracias. Que Dios continúe a bendecirte, Maribel. Qué bueno, linda experiencia.
Em, ¿Quieres hablar, Alfredo? No, no, no está bien, digo, Ujú. es importante que escuchemos las experiencias de lo que hacemos de ministerio para que nos den ideas o reafirmar, ¿no? Siempre es bueno que y yo creo que lo importante hablando de justicia, es también ver dónde está Jesús, ¿no? Dónde está Cristo entre nosotros y muchas veces no lo vemos, ¿no? Y me ha pasado a mí que de repente no lo veo y después me arrepiento y digo, sí, estaba Jesús y no me di cuenta que estaba allí, ¿no? Muchas veces no actuamos, ¿no? Muchas veces como que Sí. insistimos, muchas veces la inercia o la duda, ¿no? No nos deja ver ese Cristo que está presente entre nosotros, ¿no? Entonces, no, simplemente pido que lo podamos ver, podamos estar con Él, ¿no? Ujú. Y sí, pero sí me ha tocado ver que lo he visto y no he hecho caso, ¿no? Entonces, es importante poner atención, nada más. Gracias, Alfredo. Ujú. Yo vi también en una reunión de primados un momento de reconciliación simbólica de dos pueblos, eh, de los coreanos y los japoneses. Son dos pueblos que siempre vivieron con muchas tensiones, ¿verdad? Y especialmente el pueblo coreano visto como inferiores por los japoneses y especialmente experimentaron en un tiempo violencia por los japoneses. Y entonces en una reunión de primados, fue el año pasado, en marzo, hubo una liturgia llamada, tuvimos varias liturgias especiales y una de ellas nos dirigió entonces el primado de Corea y el primado de Japón. Y recordaron esas tensiones históricas, esas violencias históricas, que muchos problemas trajeron para los pueblos y todavía marcan la existencia de esos pueblos. Y entonces celebraron esa liturgia de reconciliación y fue emocionante verlos dirigir esa liturgia, contar sus experiencias, una con la voz del opresor y otra con la voz del oprimido, y buscar reconciliación. Y entonces fue algo muy emocionante y importante que los primados pudieron vivir. Y otra lucha por justicia que veo, mañana la comunión anglicana tiene su círculo de oraciones, está orando por la Iglesia Anglicana de México. Entonces, todos nosotros somos invitados en toda la comunión anglicana a orar por México. Y hay muchas cosas lindas en la Iglesia Anglicana de México que me entusiasman, me animan. Ahora hay algunos problemas estructurales, institucionales que esperemos puedan ser superados. Pero una de las cosas muy lindas, incluso hablé más de una vez con el obispo primado de la Iglesia Anglicana de México, el obispo Enrique Treviño, y le hablé con él cómo admiraba yo el trabajo, la participación de la Iglesia con varios otros organismos en la lucha con las personas en busca de sus familiares desaparecidos, ¿verdad? Y decía a Enrique, qué coraje tiene, no me acuerdo el nombre del reverendo, que estaba más en la línea de frente en ese trabajo. Porque en la situación que vivimos en nuestros países, luchar por justicia es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso.
En Brasil, en los últimos años, han sido asesinados muchos líderes de varios grupos, de varias organizaciones, por simplemente estar en la línea de frente por lucha por justicia para sus etnias, para sus organizaciones, para sus pueblos. Simplemente son asesinados, ¿verdad? Y yo le decía al primado de México, Enrique Treviño, qué coraje tiene ese clérigo. Y él me dijo, Treviño, sí, yo temo por su vida. Y yo temo Mm, por su vida. Y continúa ese trabajo. A veces conseguimos leer mucho más cosas sobre lo que está ocurriendo y cómo hay una movilización fuerte en busca de encontrar a los desaparecidos, ¿verdad? Descubrir qué ocurrió con ellos, ¿verdad? Y es una caminada de mucho dolor para las familias, ¿verdad? Mucho sufrimiento. Y qué lindo que la Iglesia Anglicana de México está allí presente con eso. ujú, Y, y hay gente de coraje, ¿verdad? Que ujú, está allí en la línea de frente. Entonces, me acordé de esta experiencia de México, ¿verdad? Y su lucha por justicia. Es una frente, hay otras frentes, ¿verdad? Pero me acordé de esa. Y, y entonces que nuestra oración mañana en nuestras ujú, comunidades, no nos olvidemos de recordar a la Iglesia Anglicana ujú, de México y que tengamos presente los testimonios lindos que dan y también sus dificultades que tienen, ¿verdad? Y que mm, Dios bendiga su primado, Enrique Treviño, y bendiga su familia y a todos los queridos hermanos y hermanas y familias que son parte de la iglesia y que continúe a bendecir todo el trabajo de misión que la iglesia allí hace en nombre del reino y por que son discípulas y discípulos de Jesús. Y también creo que en la reunión pasada incluso alguien me preguntó, ¿pero era don Nelder Cámara ujú, brasileño entonces? Sí, sí, era arzobispo de la Iglesia Católica Romana de Recife. Recife. Y, y un día uno de sus asesores es muy amigo nuestro y amigo de la Iglesia Episcopal de Brasil y de muchos otros líderes cristianos de otras iglesias y de muchos líderes de otras religiones. Y ese hombre es un monje benedictino, se llama Marcelo Barros. Él fue asesor de Don Elder Cámara muchísimos años. Y él contaba experiencias fantásticas de la acción de ese arzobispo en lucha por los derechos humanos, en la lucha por suplir las necesidades de las personas, en la lucha por superar la violencia contra personas pobres y negras y contra mujeres y contra niños. Y en los tiempos más difíciles de la dictadura, él decía así, bueno, si yo doy comida a los pobres me llaman de santo, si yo cuestiono sobre por qué pasan hambre, me llaman de comunista, pero voy adelante, ¿no? Y Marcelo Barros nos contó en una de las reuniones que fue nuestro asesor en la Iglesia Anglicana de Brasil que un día enviaron un asesino pago para matar a Don Elder. Y, y don Elder no cerraba la puerta con llave, la puerta estaba sin llave siempre de su casa. Y el hombre tocó en su puerta y él vino y el propio Elder abrió la puerta y vino a recibir el hombre y habló con el hombre y el hombre no dijo que venía y se fue.
Después de un tiempo, este hombre contó para varios, y Don Elder también lo supo, que él había sido pago para asesinarlo, pero no lo hizo porque llegando encontró a un hombre tan pequeñito, tan frágil, Mm, y no tuvo coraje de matar. Muy interesante esta experiencia que Marcelo Barros cuenta en sus libros y cuenta también personalmente. Yo lo oí con mucha emoción. mm, Cuán gran santo. Y lo reconocemos tanto en Brasil, que está en nuestro calendario de los santos, en nuestro libro de oración, mm, y recordamos su memoria como un santo, no solo de la Iglesia Católica Romana, pero como un santo de todos nosotros, de mm, todas nosotras. Y es una experiencia fantástica, ¿verdad? De cómo enfrentar y cómo la mano de Dios ujú, defiende muchas veces. Todavía no te quiero aquí conmigo, ujú. quédate ahí, ¿verdad? Y, Sí. y una otra santa de Brasil que recordamos, una religiosa extranjera que por muchas décadas vivió en Brasil y estaba en Amazonía, se llamaba Dorothy Stank, y ella estaba en defensa de los pueblos de la Amazonía y los servía, los cuidaba, los ayudaba y los defendía. Bueno, ella fue asesinada por los terratenientes, llamamos los dueños de grandes propiedades, ¿verdad? Fue asesinada, una mujer frágil, sin armas. Lo único que había hecho en la visión de aquellos que se incomodaban con ella, de malo era defender a los pobres y a la floresta amazónica. Y ella fue asesinada, y bueno, el movimiento en defensa de la Amazonía, el movimiento en defensa de los pueblos originarios, el movimiento en defensa de los pobres, creció aún más, ¿no? La sangre de los mártires hacen crecer aún más el movimiento en lucha por justicia y por superar toda violencia, ¿verdad? Entonces, ella también está en nuestro calendario de oraciones. Es una santa de nuestros tiempos contemporáneos, ¿verdad? Y como eh, la iglesia tiene tantos ejemplos aquí en Estados Unidos, en nuestras naciones originarias, estamos aquí representando diferentes pueblos, ¿verdad? Diferentes países. Como la iglesia cristiana, y con muchas otras personas, como llamamos, de buena voluntad, de otras organizaciones, ¿verdad? No tienen temor al enfrentar todo tipo de violencia y buscar superarla, ¿verdad? Y eso se hace por la fe, eso se hace por coherencia evangélica, eso se hace por lo que comprendemos de lo que sea, son las bases del reino de Dios, eso se hace porque somos discípulos y discípulas, y eso se hace porque comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, son ejemplos que, que me acordé y busqué compartir con ustedes en este día. Sí, gracias. También hay cosas muchas veces muchas veces yo cuando hago sermones trato siempre de buscar el lado de la otra moneda, de decir, sí, sufrimos injusticia, injusticia, vemos que la gente no trata a la gente bien, pero es como hacernos también una recapacitación y pensar, vernos a nosotros mismos en el espejo y decir hasta qué punto yo también soy parte de la injusticia, hasta qué parte yo promuevo la injusticia, hasta qué parte yo también soy partícipe de esa injusticia, ¿no? Entonces, muchas veces no lo vemos,
nos quejamos de otras, de lo que pasa, de lo que nos pasa, pero muchas veces nosotros somos también parte de esta misma, somos elementos, somos partícipes de las injusticias, no sé. Sí, sí, bien. Qué bueno que recuerdas eso, ¿verdad? Porque todo nos afecta, somos humanidad, ¿verdad? Todo nos afecta. Lo que hacen otros, de alguna forma, nos afecta. Y lo que hacemos nosotros Ujú, afecta a otros, o no hacemos nosotros, ujú, ¿verdad? Afecta o deja de auxiliar en la transformación. ujú, Y creo que lo primero que tenemos que hacer como ujú, ujú, compromiso nuestro como cristianos es orar, ¿verdad? Creemos en la oración, es orar. Pero no solo, también concretamente qué podemos hacer. Como dijiste, como está haciendo el Saints, está buscando que las personas firmen una declaración para que presionen los políticos, para ujú, que ellos puedan entonces movilizar ujú, sus fuerzas políticas ujú, para movilizar los gobiernos que toman decisiones ujú, para que cese la guerra. ujú, Entonces, y creo cuando decidimos firmar es una buena cosa, mostramos la cara porque estamos incluso en internet y hoy todos lo saben todo, ¿verdad? Todos ujú, saben quién firmó y quién no firmó. ujú, Entonces, corremos riesgos por solo firmar una declaración, ujú, ujú, incluso. ujú. Y bueno, y a veces otra cosa importante que me parece, Beto también quiere hablar, pero quería, antes que me olvide de eso, lo importante es la formación constante, ¿verdad? Y me acordé que Brasil hace como 10 años que desarrolla un proceso de formación para identificar y superar con acciones la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces, hace como 10 años hicimos fue la iglesia hizo un trabajo de formación, un proceso de formación para las comunidades, para las familias, para las personas, para que puedan en un proceso de formación identificar dónde está ocurriendo violencia en contra de las mujeres y, y siempre es muy traumático reconocer que en nuestras sociedades, de forma más intensa, la violencia en contra de las mujeres ocurre dentro de la casa, dentro de la familia, ¿verdad? Así como en contra de los niños. Y eso es estadísticamente comprobado, infelizmente. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De lo que necesita un proceso de formación para que nos aclare, para que tengamos luces y de diálogo con otros, ¿verdad? Y otros compañeros y compañeras de camino para reconocer eso y buscar acciones para superar eso, ¿verdad? Beto quería hablar. Sí, bueno, es que estoy viendo la premura del tiempo que ya se nos termina, pero quisiera que no se terminara, aunque lo escribió en su clase y está en, en lo que mandé, en la que mandó usted, pero quisiera que nos hablara ahorita para que quedara grabado los dos últimos conceptos que habla de transformación y holística. Ujú, Creo que es la clave ahorita o el paso siguiente de lo que hemos estado hablando ujú, ujú. y que no se fuera sin que nos Sí, explicara sí. su Ajá. término de transformación y lo que es holístico o Ujú, holística. ujú. Entonces, el texto sobre la cuarta marca de misión, eh, que están esos conceptos que el reverendo Beto está recordando, y yo estaba mirando aquí en mi computadora el horario y vi que estaba terminando el tiempo. Tenemos nuestro momento importante final, que es nuestra oración en conjunto, ¿verdad? Que es, bueno, yo
en ese texto que el reverendo Beto envió para todos en el grupo, yo inserí parte, no todo, de lo que escribió una anglicana keniana. Entonces, una reverenda anglicana de Kenia, en el tiempo que escribió ese texto, era diácono. Um, yo uso muchas veces así mismo en español, diácona. Bueno, y ella se llama Irene Ayalo y habla entonces sobre esta cuarta marca de misión y enfatiza mucho esta visión holística de la misión, esta visión global de la misión, entonces que tiene a ver con, involucra todo nuestro ser, ¿verdad? No es solamente un aspecto. Y en ese texto ella nos va a destacar y recordar que la comprensión de misión involucra nuestra vida toda, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con los hermanos y hermanas de la iglesia, nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la creación de Dios. Entonces, esto es el sentido, el significado de la comprensión holística de la misión. Y la transformación es que, bueno, qué efecto produce en nuestra propia vida la presencia del Espíritu Santo de Dios que produce en nuestras vidas, ¿verdad? Que produce en nuestra actitud interior, que cómo nos transforma, cómo nos sentimos nosotros mismos transformados. Y eso cómo se desdobra en los diferentes niveles de nuestras relaciones, ¿verdad? Y, y el texto va de Irene Ayalo, va a recordar la importancia del cuidado con la juventud, incluso que nos recordó también el texto anterior de la obispa Vicencia y qué importancia damos al cuidado pastoral con la juventud en ese aspecto de la cuarta marca de misión y como acción de la misión de la iglesia en el cuidado con todas las personas. Y también va a hacer referencia a la tensión que muchas veces existe entre evangelización y misión, y muchas veces enfatizamos, ella nos recuerda que uno a veces tiene a ver en nuestra comprensión con crecimiento numérico de la iglesia, ¿verdad? Y lo otro tiene a ver con acción social de la iglesia. Y ella no ve esas tensiones, ella ve eso como necesario, es necesario evangelizar, es necesario proclamar, es necesario crecer también numéricamente, pero también crecer en calidad como vivimos nuestra misión y, y es necesario crecer en el testimonio que damos en los diferentes aspectos de la comprensión anglicana de misión. Y ella da testimonio de su trabajo con las comunidades, principalmente rurales de Kenia, donde ella fue llamada a ser líder como sacerdote, como diácona, y ella se alegra por contarnos cómo las personas de sus comunidades están desarrollando esta visión de ver la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Entonces, esta visión holística que ella ha buscado desarrollar. Bueno, en principio es eso, reverendo Beto, ya son 6:40 y poco, y yo ese texto de la cuarta misión
Mi sugerencia es que, bueno, el reverendo Beto está, como el texto estaba en inglés, está haciendo la traducción para el español y mientras lo termina, los va a ir compartiendo. Ujú, Yo les incentivo para que lo lean. Hay Ujú. lindas experiencias de esos diferentes escritores anglicanos ujú, de la comunión anglicana, y que ya tiene más como 10 años estos textos, ujú, pero son de diferentes contextos e incluso contextos del sur global, ¿verdad? ujú, Esta es una africana que escribió, el texto anterior un africano lo escribió y el primer que vimos fue un norteamericano que lo escribió, pero también con experiencia en Latinoamérica. Entonces, tenemos lindas experiencias que ujú, nos ayudan de una forma que es posible comprender sus visiones sobre estas marcas de misión ujú, y eso nos ayudará, estoy seguro, a fortalecer aún más nuestra ujú. vida como miembros de la iglesia y como discípulos y discípulas de Jesús. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por darnos ese apoyo y hablar de que necesitamos una educación continua. Y en las clases que tenemos ahorita de Escuela para Ministerios es un esfuerzo de continuar nosotros en nuestra educación, en nuestra reflexión de las comunidades y personas. Gracias, Obispo Nordal, por estar con nosotros. Una alegría, placer. Y un gran aprendizaje también. He oído cosas que me han tocado Ujú. el corazón y experiencias lindas. Muchas gracias, Maribel, y los demás que contaron Ujú. sus experiencias.